Bienvenidos nuevamente. Les saluda Jaylin Barahona, economista del Departamento de Gestión de Información Económica. Y hoy les invito a explorar con mayor detenimiento las fuentes de información y proceso de levantamiento de los datos del sector externo. Empecemos definiendo qué es el sector externo. Este comprende todas las transacciones económicas que un país tiene con el resto del mundo, tanto en términos de comercio de bienes y servicios como de transacciones financieras, agrupando dicha información en estadísticas del sector externo. Ahora bien, se preguntarán, ¿cómo funciona este tipo de estadística? Imaginemos la economía de un país como una gran alcancía, donde se acumulan todas las transacciones económicas con el resto del mundo. Las cuentas internacionales son como secciones dentro de esa alcancía, las cuales registran y organizan todas esas transacciones que involucran a los residentes de ese país con los no residentes. Teniendo presente las funciones de las cuentas internacionales, es importante plantearse de manera general qué indicadores económicos reflejan la relación de Honduras con otros países. En este sentido, nos referiremos brevemente a una de las principales estadísticas de este sector, la balanza de pagos, donde se registran de forma detallada y completa todas las transacciones económicas que tiene un país con el resto del mundo, durante un periodo determinado, generalmente un año. En la balanza de pagos podemos observar todas las entradas y salidas de divisas, instrumentos financieros y productos que ocurren entre el país y otros países. Entonces, ¿qué podemos observar mediante los resultados de la balanza de pagos? Podemos identificar si el país está gastando más de lo que recibe, mayormente conocido como déficit, o si está recibiendo más de lo que gasta, conocido como superávit. Además, permite a analistas económicos y los gobiernos tomar decisiones y elaborar políticas para el beneficio de la población del país. Otro de los indicadores importantes en este sector es la posición de inversión internacional, que es un balance financiero total de un país con el resto del mundo, mostrando todos los pasivos e inversiones que tiene el país con otros países. En ese sentido, es sumamente importante que conozcamos cómo se obtiene e interpretan los resultados de la posición de inversión internacional. Para su cálculo, se toman en cuenta la diferencia entre los activos y los pasivos. Si los activos superan a los pasivos, el país tiene una posición de inversión internacional positiva, lo que significa que tiene más inversión en el exterior que deudas con otros países. Si los pasivos superan a los activos, entonces el país tiene una posición de inversión internacional negativa, lo que implica que debe más de lo que ha invertido en el extranjero. Me gustaría introducir también dos conceptos que se mencionarán ampliamente durante esta sesión. Uno de ellos es residentes, que son todas las personas naturales o jurídicas cuyo centro de interés, residencia, lugar de trabajo o actividad económica se localizan en Honduras. El otro es no residentes, siendo las personas o empresas cuyo centro de interés económico está en otro país o que ha permanecido en el territorio hondureño por menos de un año. Ahora bien, una vez identificados los principales indicadores del sector externo y otros conceptos, es de igual relevancia conocer que la información requerida para generar estos indicadores se construyen en base a encuestas, investigaciones, censos, registros administrativos, ejecuciones presupuestarias, entre otros. Es así que el BCH, a través del Departamento de Gestión de Información Económica, se encarga de la solicitud de información socioeconómica a diversas entidades públicas, privadas, con personería natural o jurídica, que tengan residencia en el territorio hondureño, ya sea de capital nacional o extranjero, amparado en su marco legal que le confiere la ley del Banco Central de Honduras. Se podrán estar preguntando a través de qué instrumentos compila la información del sector externo el BCH. El levantamiento de datos para el sector se realiza a través de encuestas económicas que tienen periodicidad trimestral, semestral, anual, bienal. Comenzaremos conversando sobre la encuesta de bienes para la transformación, que generalmente es conocida como encuesta de Maquila. Es un instrumento estadístico utilizado para recopilar información sobre las actividades de la industria maquiladora en el país. Se aplica a empresas que operan bajo el régimen aduanero especial, zona libre o SOLIN. Con esta encuesta se obtienen datos de la producción, venta, insumos, materiales y personal ocupado que se utilizan en el proceso productivo, exportaciones e importaciones
con sus destinos y orígenes, inversiones y gastos generados, entre otros. Los datos recopilados en esta encuesta sirven para visualizar la evolución del sector, la generación de nuevos empleos y procedencia de materias primas, destinos a los cuales exportamos los diferentes bienes transformados. Otra investigación de mucha relevancia es la encuesta de inversión extranjera directa, IED, esencial para tener un panorama claro sobre los flujos de inversiones en el país y permite evaluar el impacto de esta en la economía hondureña, identificando los sectores más atractivos para la inversión, así como otros aspectos esenciales referente a la producción y generación de empleo. Adicionalmente, proporciona información para la elaboración de la posición de inversión internacional, es decir, cuánto es el saldo de la IED en Honduras. Continuando con nuestro recorrido en las encuestas del sector externo, hablaremos sobre la encuesta de servicios con no residentes. Es un instrumento que recopila información sobre las transacciones de servicios que se llevan a cabo entre residentes de Honduras y no residentes. La misma recopila datos sobre los servicios que las empresas hondureñas proveen a clientes o empresas ubicadas en el exterior, lo que conocemos como exportaciones de servicios, así como los servicios que las empresas hondureñas reciben de proveedores extranjeros o importaciones de servicios. Se preguntarán qué rubros es posible encuestar. Ahora detallaré algunos de ellos. Aquellos que brindan servicios de transporte aéreo, terrestre y marítimo, especificando si estos son de pasajeros o carga, que tienen transacciones con residentes y no residentes. Los que prestan servicios de telecomunicaciones, medios de difusión masiva, compañías de televisión y cable, además a instituciones sin fines de lucro, embajadas, agencias de cooperación técnica, organismos internacionales y otros donantes no residentes. También el servicio de centros de llamadas, conocidos como call center, entre otros. Otra de las encuestas aplicadas en el sector externo es la de Capital Nacional. Entonces, ¿qué empresas investigan mediante este instrumento? En la muestra de este estudio se consideran las empresas que en su composición de capital más del 90% sea de propiedad de residentes. En ella realizamos la identificación de las transacciones que tengan con no residentes mediante créditos comerciales, préstamos e inversiones, entre otros. Información que se incorpora a la balanza de pagos, posición de inversión internacional y estadísticas de la deuda externa del sector privado no financiero. En este punto es importante decir que las encuestas mencionadas anteriormente se levantan con periodicidad trimestral y anual, de acuerdo con el calendario de encuestas del BCH. Siguiendo con nuestro tema, ahora veremos el detalle de la encuesta semestral de remesas familiares, instrumento especial que recopila información socioeconómica como insumo principal para la elaboración del informe de remesas familiares, así como datos para comparar el flujo de transferencias utilizados para el cálculo de la balanza de pagos del país. Ahora bien, ¿cuál es la población de estudio de esta investigación? Se aplica a un segmento de la población hondureña migrante, que reside en el exterior y que viaja de forma aérea a los dos principales aeropuertos internacionales del país, Palmerola en Comayagua y Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula. La entrevista se lleva a cabo en la primera semana de enero y agosto de cada año, fechas que coinciden con la época navideña y vacaciones de verano en los países donde residen nuestros compatriotas. La temática consultada incluye una serie de interrogantes de datos generales, demográficos, tiempo de residencia en el exterior, monto de envío de remesas y su periodicidad, beneficiarios y destino de las mismas, así como los medios por los cuales las remiten. La última de las encuestas que abordaremos en esta sesión es la de trabajadores transfronterizos. En este punto haré un breve paréntesis para explicar qué se entiende por trabajadores transfronterizos. Es todo trabajador migratorio que conserve su residencia habitual en un estado vecino, al que normalmente regresa cada día, al menos una vez por semana o una vez finalice la temporada de su labor. Se preguntarán, ¿qué labores realizan estas personas? Por ejemplo, ¿se dedican a prestar algunos servicios de construcción, limpieza de vehículos y terrenos? Además, en la temporada de siembra y cosecha de café, se requieren trabajadores para la limpieza, fertilización, siembra, corte, acarreo y despulpe de este grano. Asimismo, realizan otras labores agropecuarias. Es así que en esta encuesta realizada cada 2 años, se identifican los flujos de dinero que se genera debido al desplazamiento de trabajadores transfronterizos, es decir,
los ingresos y gastos que generan en el país durante su estadía, datos que se registran en la balanza de renta de la balanza de pagos. En pocas palabras, la finalidad de las encuestas del sector externo es detallar las transacciones que tiene Honduras con el resto del mundo, identificando los países con los que se relaciona, los flujos de activos y pasivos, movimientos de capital, endeudamiento y créditos comerciales, entre otros. Entre los informes realizados con datos obtenidos en las encuestas del sector externo, podemos mencionar el programa monetario, la balanza de pagos e informe de remesas familiares, por mencionar algunos. Para conocer más de estas investigaciones, se les invita a visitar nuestro portal digital www.bch.hn en el apartado Estadísticas y Publicaciones, dando clic en Sector Externo. Antes de despedirme, les recordamos seguir participando en la siguiente sesión del aula virtual, donde se dará a conocer las encuestas del sector real. Nos veremos en otra ocasión.